Hola amigos, bienvenidos a una presentación más de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Rafael Diosdado y el tema de esta presentación es circuitos de corriente alterna. El circuito de corriente alterna se caracteriza por tener una fuente de energía que proporciona voltaje que varía en el tiempo, es decir, es alterno y tiene un periodo que resulta en una frecuencia, la cual indica la rapidez con que se repite la señal. Esta se usa generalmente en equipos que requieren alta potencia. En un circuito de corriente alterna es común encontrar elementos como el inductor y el capacitor. Una resistencia dentro de un circuito de corriente alterna experimentará el mismo efecto independientemente de que la señal de la corriente sea positiva o negativa. Esto se evidencia también en la ecuación de potencia, donde únicamente se observa la resistencia y el cuadrado de la corriente. Esta es la razón por la que el valor promedio de corriente es el valor cuadrático medio, por sus siglas en inglés IRMS, tomado a partir del valor máximo, del cual se deduce por ley de Ohm el valor promedio de voltaje, VRMS. Si aplicamos un voltaje de corriente alterna, la frecuencia de voltaje afecta la cantidad de corriente que fluirá. Los inductores, condensadores y resistencias reaccionan de manera diferente a esa frecuencia de voltaje de corriente alterna, pero en los tres casos, la frecuencia de la corriente alterna será exactamente igual a la frecuencia del voltaje. En un circuito resistivo encontramos únicamente resistores conectados a la corriente alterna. En el mismo, la corriente que fluye es siempre proporcional al voltaje independientemente de la frecuencia de voltaje. En un circuito capacitivo encontramos capacitores conectados a la corriente alterna. El capacitor se carga durante el incremento de la señal de voltaje hasta su pico máximo, literalmente absorbiendo la corriente del circuito hasta que deja de fluir, llevándola a cero durante este tiempo. Luego el voltaje disminuye hasta cero y el capacitor se descarga entregando corriente al circuito en dirección contraria hasta que alcanza su pico mínimo. Entonces el voltaje pasa de cero a su pico mínimo y el proceso se repite en el otro sentido, cuando la señal regresa a su punto inicial. Todo esto resulta en un desfase de 90 grados entre la corriente y el voltaje respecto de la rotación del generador, siendo la corriente la que adelanta al voltaje. La cantidad de corriente que fluye dependerá de la frecuencia y de la capacitancia. Si la frecuencia es baja, el cambio de voltaje sería lento y solo una pequeña cantidad de corriente fluiría a través de este circuito a baja frecuencia, dado que el capacitor tendría más tiempo para absorberla. Si variamos el voltaje rápidamente aumentando la frecuencia, el condensador tiene menos tiempo para cargar, su voltaje mantendrá un nivel bajo siempre y más corriente se mantiene fluyendo en el circuito. Si cambiamos a una menor capacitancia, la cual se carga rápidamente, entonces durante la carga absorbe el flujo de corriente llevándolo a cero y mantiene el circuito con poca corriente, mientras que una mayor capacitancia se carga lentamente y hará que el circuito permanezca más tiempo con alto flujo de corriente. El inverso del producto de la frecuencia y la capacitancia es la reactancia capacitiva. En un circuito inductivo encontramos inductores conectados a la corriente alterna. El inductor ejerce una fuerza que se opone al cambio instantáneo de la corriente durante el incremento de la señal de voltaje hasta su pico máximo, cuando el inductor hace pasar paulatinamente la corriente a través de él y se alcanza el pico máximo de corriente, mientras el voltaje del circuito se reduce a cero. Entonces el voltaje pasa de cero a su pico mínimo y el proceso se repite en el otro sentido hasta que la señal regresa a su punto inicial. Todo esto resulta en un desfase de 90 grados entre la corriente y el voltaje respecto de la rotación del generador, pero esta vez la corriente va después del voltaje. La cantidad de corriente que fluye dependerá de la frecuencia y de la inductancia. Si la frecuencia es baja, el cambio de voltaje sería lento. Esto haría que el inductor prácticamente no perciba el cambio y se oponga menos al flujo. Entonces una mayor cantidad de corriente pasaría a través de este circuito a baja frecuencia. Si variamos el voltaje rápidamente, aumentando la frecuencia, el inductor percibe un cambio brusco y se opondrá más al flujo, entonces menos corriente pasará por el circuito. Si cambiamos a una menor inductancia, la fuerza será menor, entonces el flujo de corriente será mayor en el circuito, mientras que una mayor inductancia
hará una fuerza de oposición mayor y hará que el circuito se mantenga con bajo flujo de corriente. El producto de la frecuencia y la inductancia es la reactancia inductiva. Un circuito RLC comprende un elemento resistor y dos elementos almacenadores de energía que son el capacitor y el inductor. Todos estos pueden estar en serie o en paralelo, aunque algunos circuitos generales no están ni en serie ni en paralelo. En un circuito RLC en serie, debido al desfase angular de los elementos del circuito, el voltaje máximo se obtiene no como la suma escalar de los voltajes de los elementos, sino como la suma vectorial de los denominados fasores, que representan el valor máximo del voltaje de cada elemento, y a partir de esta suma vectorial se define la corriente máxima y un equivalente de resistencia para circuito de corriente alterna que recibe el nombre de impedancia. Al igual que la resistencia en un circuito de corriente, la impedancia es la oposición al flujo, pero específicamente de corriente alterna, y se puede considerar una resistencia compleja, por lo que comprende dos componentes, una real y una virtual. La real es la resistencia y la virtual es la reactancia, que puede ser capacitiva, inductiva o la combinación de ambas según el circuito. Para el circuito RLC en serie, tiene la siguiente forma. Al tratarse de magnitudes vectoriales, es posible obtener el ángulo de fase como la tangente inversa del cociente de la reactancia y la resistencia. Este ángulo representaría el desfase entre la corriente y el voltaje. Y bien, apreciados amigos, eso es todo en cuanto a esta presentación. Mi nombre es Rafael Diosdado y con ustedes será hasta una próxima ocasión.